En el camino que empezamos a andar hasta llegar al cuerpo, encontramos el brazo. El brazo estaba cortado con un bisturí. Hola a todos, bienvenidos. En el caso de hoy hablaremos de una joven argentina llamada Flavia Verónica Schiavo. Había nacido en Entre Ríos, en Concepción del Uruguay, y había cumplido los 21 años el 28 de abril de 1999. Vivía junto a sus padres, Élida y Luis, y tenía 2 hermanos. Cuando Flavia terminó la secundaria, comenzó la carrera de obstetricia. Tan solo hizo 1 año ya que se dio cuenta de que no le gustaba. Por eso cambió al profesorado de lengua y para 1999 ya estaba cursando el 2.º año de esta carrera. Le encantaba escribir, por eso fue que la eligió. También era una persona muy solidaria, realizaba tareas comunitarias en un comedor de un barrio muy humilde de Concepción del Uruguay. Era muy buena persona y por eso era muy querida en la zona donde vivía. Unos meses antes de los hechos había conseguido un trabajo en una mensajería. Como ella vivía lejos del centro de la ciudad, decidió comprarse una motito. Esto le ayudaría a realizar su trabajo, tanto de mensajería y otro que hacía también, como para ayudarse en la economía y la de su hogar, que era la de pagar servicios para terceros. Durante el día realizaba estos trabajos y durante la noche estudiaba. Para junio de 1999 Flavia estaba con muchos exámenes para su carrera, por eso quería dejar el trabajo de mensajería. Tan solo le faltaban unos días y ya se dedicaría de lleno a sus estudios. Pero el 10 de junio de ese mismo año, 1999, cerca de las 11 de la mañana, ella comenzó el día como solía hacerlo. Sale de su casa manejando su moto, iba a realizar el pago de un servicio, por eso debía dirigirse al banco Entre Ríos en el centro de la ciudad. Pero algo pasaría ese día que Flavia no regresaría a su casa. Y jamás había faltado un solo día a su hogar, por eso los padres decidieron ir a buscarla por los lugares donde ella solía frecuentar. ¿Cuál sería esa hora? La escuela. Ya eran aproximadamente las 21 horas. Al no saber nada de ella, deciden de inmediato realizar la denuncia. Luego de realizar la denuncia, el padre y uno de sus hermanos la buscaron por varios lugares de la ciudad. Después decidieron buscarla por un lugar llamado Banco Pelay, pero como estaba muy oscuro, decidieron regresar al otro día. A la mañana temprano comenzaron la búsqueda nuevamente, volvieron a esa zona porque en el resto que ya habían recorrido no estaba. En parte del recorrido, el hermano que iba en el asiento del acompañante le dice a su padre que retroceda unos metros, que en un costado él vio que había como una entrada, como un camino, y en ese lugar habían marcas de rodados, tanto de auto como lo que parecería ser una moto. Retrocedieron, se bajaron y el padre comenzó a caminar delante de su hijo, los dos mirando para ambos lados para ver si encontraban algo. Claro que pensando que algo malo le podía haber llegado a pasar. Dice que lo primero que ven es un paquetito de pañuelos para el padre. Esto fue, no entiende cómo, pero como una señal de que podían pertenecer a su hija. Siguió caminando y el hijo que venía atrás en un momento mira para los costados y dice: papá, acá está la cartera de Flavia. Esto confirmaría entonces para ellos que algo malo podría haber pasado con su hija. Lo que imaginaban es que quizás intentaron robarle la moto y que le robaron sus pertenencias. En el lugar también encuentran una trincheta, un cúter de estos cortantes, con manchas de sangre y pelos. Las boletas que Flavia tenía que ir a pagar. Y de inmediato dan aviso a la policía. Comienzan los policías por primera vez a buscarla, ya que en el momento de que se hizo la denuncia no hicieron nada. Fue recién cuando el padre avisó que habían encontrado elementos que le pertenecían a su hija. Y un día después, ya para el día 12 a media mañana, unos perros adiestrados por la policía canina cerca de la cancha del Atlético Uruguay encuentran el cuerpo de Flavia. En el camino que empezamos a andar hasta llegar al cuerpo, encontramos el brazo. Me agacho y le indico al médico de tribunales y le indico que en las uñas de Flavia había restos, se veían a simple vista, restos de piel y algunos pelos de color rubio. Estaba tirado en un terreno al noreste del estadio Plaza Ola. Fue tal el estado en el que lo encontraron que todas las personas que participaban de la búsqueda no podían creer lo que estaban viendo, más allá de la impresión que les había causado la forma en la que estaba.
El cuerpo había sido mutilado. En un principio se había dicho que podía haber estado comido por los perros. Estaba verdaderamente irreconocible. A simple vista se podían ver huesos expuestos hasta el omóplato. Se veía su pullover azul y la campera con la que había salido ese día. Estaba tirada entre espinillos de cara al cielo y podía verse su columna vertebral. También se veían costillas, vértebras. Flavia había sido prácticamente vaciada de sus órganos, y esto es apenas algunas de las cosas que había sufrido su cuerpo. Hubo 2 autopsias. En la primera se habían dicho algunas cosas, como esto de que habían participado alimañas del lugar en la repartición, digamos, de las partes del cuerpo de Flavia. Sin embargo, hubo una segunda autopsia, esta practicada por el personal de criminalística de la Policía Científica de Buenos Aires, y los resultados determinaron que ella había sido rematada 3 veces. Recibió un golpe de hacha, en un momento se dijo que era una maza, está como un martillo grande, en la cabeza, un balazo, y como seguía viva, fue degollada. Y también se desmintió que sus costillas fueran rotas por alimañas, sino que fueron fracturadas a golpes. No fue violada, sin embargo, se dijo que fue desvestida y luego vuelta a vestir. Como dije, le faltaban casi todos sus órganos y no había cuero cabelludo. En su ropa interior se encontró un cabello masculino. Ahora, ¿por qué tanta hazaña? ¿Por qué tanto sobre el cuerpo de Flavia? ¿Para qué? En un principio se habló, por esto de que le faltaban todo su interior, de que podía haber sido un tema de tráfico de órganos. Otra de las versiones que corría es que los asesinos habrían estado practicando un ritual umbanda, que por eso extrajeron sus órganos y que se los habrían comido. Estas 6 personas estarían comiendo, no de una comida común, un asado común. Le habían dicho que era eso, los órganos de Flavia. También hubo sospechas sobre el padre de Flavia. ¿Y por qué? Porque él había encontrado junto a su hijo los elementos que le pertenecían a ella. Y también porque sospechaban de que él haya ido justo a esa zona a buscarla, dando a entender que el padre tenía noción o que le habían informado de que el cuerpo estaría ahí. Entonces la conclusión que sacaban a esto es que seguramente era un ajuste de cuentas. Pero la familia tuvo una respuesta completamente contundente. Ellos la buscaron por todos lados. ¿Y quién iba a encontrar su cuerpo si nadie la estaba buscando? Es así, nadie la estaba buscando. Y otra de las hipótesis, y la más fuerte, era que Flavia, en su tarea de mensajería, se topó con algo que quizás nunca debió ver, como por ejemplo drogas. Habría encontrado un paquete, que tenía que llevar ese paquete a algún lugar donde le habrían dado instrucciones, y ella, al recibirlo, cuando se dio cuenta de lo que había, lo arrojó al río. ¿Y por qué digo esto? Porque mientras se trabajaba buscando la moto de Flavia, en la primera semana el río estaba muy crecido, pero luego, al descender, bajo un puente que está ubicado cerca de la zona donde encontraron el cuerpo de Flavia, encuentran un paquete que por el deterioro que tenía, podría decirse que llevaba al menos una semana ahí, o un poco más, que contenía 1 kilo de droga. Si bien esto podía relacionarse perfectamente con el caso de Flavia, ya que era el mismo lugar donde encontraron el cuerpo, no se hizo. Este hallazgo fue investigado en una causa completamente aparte y nunca fue vinculado al caso de Flavia. Vamos a ver entonces qué se averiguó en la investigación judicial, aunque las primeras averiguaciones las hizo la familia, averiguando cuáles fueron los últimos movimientos que hizo Flavia ese día. Se supo que Flavia había llegado al Banco Entre Ríos, muchos testigos la vieron en la fila para pagar esas boletas de servicio que tenía. Sin embargo, dijeron que ella no llegó a la caja porque un joven que trabajaba también en la mensajería, identificado luego como Martín Coronel, que de una manera bastante sospechosa la hace salir a ella del banco. Lo que dicen es que la obligó a salir con él. Afuera había más personas, dicen, esperándolos.
y distintos testigos en distintos lugares la ven a Flavia manejando la moto y detrás de ella iba este sujeto que la sacó del banco, Martín Coronel. Luego después a ella la ven discutiendo con un grupo de personas, pero había un hombre que fue identificado de apellido Ventos, y esto fue cerca de la zona donde aparecieron las prendas de Flavia. Y debajo de ese puentecito donde apareció ese famoso paquete que todos creen que eran lo que en realidad estos hombres estaban buscando. Fueron identificados rápidamente porque este hombre estaba con su moto y estaba también en el lugar la moto de Flavia, ambas celestes. Es así entonces como se producen algunas detenciones. En total, 7 personas son detenidas. Miguel Ángel Díaz, de 18, Eduardo Martín Coronel, de 23, Juan José Martínez, de 31, Oscar Antonio Ventos, 31, Pedro Miguel Celsi, de 31, Julio César Figueroa, 36, y Marcela Álvarez, 27, que para ese entonces era concubina de Ventos, de Oscar Ventos. Y ahora les voy a hablar lo que se supo de alguno de ellos, o cuál fue al menos la participación que se supone tuvieron. De ellos se dijo que eran punteros políticos algunos y otros que eran empleados municipales. Ventos fue detenido porque fue una de las personas identificadas por testigos que lo vieron a él discutiendo con Flavia en un lugar cercano donde se encontró el cuerpo. Si bien para la fecha del hecho él estaba en pareja con Marcela Álvarez, también detenida, tiempo después se relacionó con otra mujer de nombre Ayala, quien lo denunció o testificó en su contra porque dijo que en una discusión que ambos tenían, él le habría dicho que si no se quitaba ese pibe, haciendo alusión a su embarazo, iba a terminar o le iba a pasar lo mismo que a Flavia o a la Schiavo. En la casa de Miguel Díaz encontraron una masa de hierro con similares características a la que pudo haber sido utilizada para golpear a Flavia. En la casa de Eduardo Coronel encontraron partes de la moto de Flavia, oculto en distintos lugares, y el resto de partes oculta en casa de otro de los detenidos. Y también había sido visto por testigos en la zona del Banco Pelay cuando Flavia fue vista discutiendo también con Ventos. El otro era Miguel Díaz, el que tenía la moto escondida en su casa. A Marcela Álvarez se la estaba inculpando por ser la entregadora. También se dijo que ella había tenido una discusión con Flavia en algún momento. Ella habría amenazado, se dijo a Flavia, y como les mencioné que había sido la entregadora. Y utilizaron un sistema de entrecruzamiento de llamadas, en ese momento se llamaba Excalibur este sistema, que pudo detectar llamadas entre ambas. Antes del primer juicio, ella se encontraba en prisión domiciliaria. Había recibido este beneficio porque se encontraba embarazada. Estaba siendo custodiada a su casa. Un grupo comando desmaya a la mujer policía que vigilaba o custodiaba su casa y la liberan. Estuvo prófuga por un tiempo hasta que la policía bonaerense la recapturó en Escobar, en la provincia de Buenos Aires, y fue trasladada a Concepción del Uruguay. Y esto fue en mayo de 2004. Pero ella no participó del primer juicio porque para ese entonces ella se encontraba prófuga. A esta mujer también se la mencionaba porque en otro tiempo había sido informante de la prefectura en casos de narcotráfico. El primer juicio se realiza en el año 2003, entre abril y mayo. Algunas cosas que llamaban la atención para la familia era, por ejemplo, cómo hacía Ventos, siendo un empleado municipal, para tener uno de los abogados más caros que había en la ciudad, cómo hacía para pagarlos. Ayala, esta mujer que había acusado a su expareja Ventos, luego se desdijo. Algo llamativo en este caso también para la familia es que a ella fueron a buscarla para llevarla a declarar los abogados de su expareja, y cuando se presentó dijo que había mentido y por supuesto estuvo presa por falso testimonio. Para la familia ella dijo la verdad, pero después la amenazaron para que se desdijera. En el juicio también se conoce el testimonio de una persona de identidad reservada que habría dicho que Flavia había sido secuestrada en un barrio periférico donde concurría a realizar tareas de caridad en un comedor comunitario, que había sido transportada en la camioneta de un comerciante local, golpeada y asesinada, para finalizar todo en el ritual Umbanda en el domicilio de una mujer, y que ahí sería donde, según él, comieron sus vísceras.
Este testimonio también fue descartado porque luego se pudo comprobar que Flavia había sido sacada del banco. Otro personaje que habría tenido un papel importante, que también quedaría desestimado, era el de un menor de 14 años que manifestó, entre otras cosas, haber visto todo lo que aconteció la noche del crimen de Flavia, incluido los gritos de ella. Música que provenía de ranchos cercanos al sector ubicado en el barrio San Isidro y en el puente que conduce al Banco Pelay. Sin embargo, en posteriores declaraciones habría entrado en algunas contradicciones. Y esto hizo que la jueza que tenía a cargo la causa en aquel entonces, María Cristina Calveira, lo apartara del caso. Lo que todo el mundo se preguntaba es por qué este joven habría querido dar esta declaración, por qué habría mentido de esta manera, quién le habría pedido que hiciera esto. La jueza se preguntaba si alguien lo había inducido a hacer tales cosas o resultaba ser un gran fabulador. Con respecto al ADN encontrado, a ese cabello encontrado en la ropa interior de Flavia, que supuestamente pertenecía a Ventos, fue descartado porque, según lo que se mencionó en el juicio, podría pertenecer a él y al 17% también de la población. Bastante confuso realmente lo del tema del ADN. Y tampoco aclararon nunca, si bien dicen que no hubo abuso, por qué le quitaron la ropa y luego se la vuelven a poner. En fin, todos fueron juzgados, 2 resultaron condenados por hurto de vehículo encontrado en la vía pública, porque esto es lo que ellos habían dicho, que habían encontrado la moto en la vía pública y que se la llevaron a sus casas, pero que las escondieron. Estas 2 personas fueron aquellas que tenían la moto de Flavia escondida en distintos lugares de sus casas. Pero todos quedan absueltos. ¿De qué? Del cargo mayor por los que eran juzgados. Privación ilegítima de la libertad y homicidio agravado por la participación de 2 o más personas. Es así entonces como el 14 de mayo es finalizado el juicio y todos quedan absueltos y libres. Años después, la jueza, en una nota que dio, la jueza que llevaba el primer juicio, dijo: yo me pregunto si una de las personas imputadas se les encontró parte de la moto de Flavia en la casa, si alguien dice que la vio pasar a esa persona por ese lugar. Si la otra parte de la moto se encontró adentro de un pozo tapado y cuando se le consulta a esa persona dicen que encontraron la moto en el radio céntrico, hay muchos interrogantes para formularse. ¿Hubo una cuota de poder detrás? ¿Una mezcla de poder político y policial? Pero volviendo a la finalización del primer juicio, años después, en julio del 2006, hubo un recurso de casación que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia y anuló las absoluciones, pidiendo así que se reabra el juicio. Y es así entonces como se realiza el segundo juicio en el caso de Flavia. Pero es exactamente lo mismo que pasó en el primer juicio. ¿Por qué? Porque presentaron exactamente las mismas pruebas, los mismos indicios, los mismos testigos. No se hizo ningún tipo de averiguación extra como para darle más fuerza a este juicio. Y por lo que sí, el resultado de este era el esperado, todos nuevamente absueltos. Y el caso de Flavia, impune. Para la familia de Flavia, ellos sí o sí son los responsables, porque si bien dicen que encontraron la moto en la vía pública, hubo muchos testigos que vieron a estas personas junto a Flavia ese día. Cabe mencionar también que se creía que había mucha gente de poder detrás de esto, por eso también las marchas que se hacían por pedido de justicia en el caso de Flavia, apenas habían personas que participaban. No llegaban, según dicen, a más de 10. Ya ahora no creo que se llegue nunca a buen puerto con esto. Si algo perdí fue la esperanza porque en el fallo de la justicia, porque realmente toda la corrupción y la ironía que uno escucha, siente, ve de todo este sistema judicial es tan alevoso que si realmente te pones a reflexionar sobre lo que es mi vida y lo que esperamos de la justicia, y tendríamos que todos irnos bajo tierra junto con Flavia. No sé hasta cuándo y hasta dónde voy a poder seguir luchando, pero que cualquier desgracia de esta termina destruyendo a toda la familia es cierto. Entre otras cosas,
Los 2 hijos que me quedan vivos tengo que tenerlos lejos y ir yo a visitarlos a ellos porque sé que los asesinos de su hermana están deambulando por esta ciudad como grandes señores. Y la única que queda prácticamente, porque me resisto a huir de estos asesinos, soy yo, que queda acá en Concepción. No sé hasta cuándo se va a poder, no sé. Tras luchar durante 17 años por el esclarecimiento del asesinato de su hija, Élida, la mamá de Flavia, falleció en 2016 sin poder obtener justicia para su hija y sabiendo que los responsables caminaban libremente por la calle. En el 2020, en un documental que se hizo sobre este caso, la jueza, ex jueza en la actualidad, que llevó el caso en el primer juicio, habló sobre algunas cosas sobre el caso y en esa entrevista decía: encontramos en el lugar papeles y 3 teléfonos celulares de la misma persona. Hace 21 años esto era muy llamativo. Siempre tuvimos muchos obstáculos para esclarecer y la investigación estaba a cargo de la policía. También nos encontramos con una postura bastante dolorosa de uno de los abogados querellantes. En los medios se le hacía creer a la gente versiones que no eran reales. Cuando encontramos el brazo, estaba cortado con un bisturí. Debajo de sus uñas tenía restos de piel y pelos rubios. O sea que ella se defendió. Se indicó que se preserve especialmente esta prueba y lamentablemente eso no ocurrió. Los papeles que encontraron y los números de teléfono llevaron a un lugar. Se ordenó un allanamiento, pero no voy a decir nada sobre eso. He sufrido mucho por esta causa, lo saben los abogados querellantes, y dijo que se apartó de esa causa. En definitiva, después de la investigación, resultó que parte de la policía estaba ahí para encubrir la realidad. ¿Le parece que todo este ensañamiento fue por un paquete de drogas? Para mí había algo más detrás, que no pudimos conocer. Llevaron a un testigo engañado al lugar, un jovencito que después contó que lo llevaron engañado. Dijo quién lo llevó, pero no lo voy a decir. Y esto que quería nombrarle la palabra de la ex jueza del caso, del primer juicio, para que vean a tal punto como hasta una jueza quiere guardar silencio con respecto a lo que pasó en el caso de Flavia. La familia no bajó los brazos y llevó el caso hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2021. Hay que dar la pelea hasta las últimas consecuencias. La búsqueda de justicia requiere que no bajemos los brazos. Estas fueron palabras del abogado de la familia. Y es así entonces como esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos decide comunicar la apertura del caso de Flavia Verónica Schiavo y familia. Y este pedido está fundamentado en que el Estado concernido no presentó respuesta a la petición durante la etapa de admisibilidad. Es decir, Argentina nunca contestó los requerimientos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le realizó en la instancia de análisis del caso. En virtud de lo anterior, la comisión decidió abrir el caso y esto implica analizar el asunto a fondo. Y esto se lo leí tal cual porque no quería cometer errores. Esto fue en 2021 y hasta el día de hoy no hay nueva información. Y esta es toda la información más importante porque hay muchísima más, pero creo que los confundiría mucho como me pasó a mí. Pero este no es el primer caso que se ve con este tipo de resultados, donde tienen a todas las personas, donde hay muchas pruebas, donde también se trata de desviar la investigación muchas de las veces y que terminan con el mismo resultado: impunidad. En Argentina hay muchísimos casos que terminan en la impunidad. Pero yo quería contarles el caso de Flavia porque desde el momento en que lo conocí me pareció terrible lo que le hicieron a esta pequeña, a esta joven. Quería que conocieran su vida y su final. Y espero que realmente les haya sido de interés y me gustaría leerlos en los comentarios para saber qué es lo que piensan ustedes sobre este caso. Y cualquier duda que les haya quedado me la dejan en los comentarios y trataré de respondérselas, porque entiendo que es un caso bastante complejo y lo fue hasta para armarlo. Me despido de todos ustedes, pero no sin antes decirle: cuídense mucho, cuiden a los suyos, vean algo lindo y nosotros nos vemos muy pronto, seguramente en un siguiente video. Adiós.